Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a cada uno de nuestros seguidores de esta su emisora Buscuenti Radio, donde está No es el final. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021, continuando con nuestra programación habitual. Pues tenemos el privilegio de contar con Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, muy contenta de darnos la oportunidad de estar nuevamente en este escenario. Busco en ti, donde estás no es el final. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, recibe de parte de nosotros un abrazo donde quiera que te encuentres, que este día sea un día especial en tu vida, un día lleno de vida, que eso es lo más importante, ¿verdad? Pues hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos titulado esta transmisión como A la altura de las circunstancias. Y bueno, seguramente todos quisiéramos, ¿verdad?, estar a esas alturas de cualquier circunstancia. Sin embargo, la realidad es que a veces nos sentimos cortos, a veces nos sentimos que no estamos a esa talla o que no somos suficientes, ¿verdad? Seguramente en alguna ocasión así nos ha hecho sentir la circunstancia o la situación en la que nos encontremos. Sin embargo, aun cuando quisiéramos nosotros estar a esa altura de las circunstancias, pues nadie estamos preparados. Absolutamente creemos a veces que si vemos alguna situación o conocemos de alguna situación y inmediatamente pensamos, pues si yo viviera una situación así, actuaría de tal manera. Y la verdad es que al momento de vivir alguna situación, eh, pues nos sorprende, ¿verdad? Nos toma como desprevenidos y no sabemos cómo actuar. Evidentemente, en ese momento, nuestro actuar, nuestro pensar, pues va de acuerdo a cómo está en nuestro corazón, a cómo también y cómo en ese momento estemos sintiéndonos, ¿verdad? Si estamos pasando por una situación difícil y estamos tristes o angustiados, pues definitivamente cuando se nos presenta otra circunstancia nos sentimos totalmente devastados. Decimos, una más, ya, ahora sí que llueve sobre mojado. Pero si posiblemente estamos viviendo una situación de alegría, una situación de festejo, una situación en la cual nos sentimos bastante bien, pues ante una circunstancia difícil somos un poco más calmados. La idea es que pudiéramos estar siempre, ¿verdad?, en todo momento a la altura de cualquier circunstancia. Bueno, eh, como te comentaba, pues realmente nadie estamos preparados aparentemente, pero nuestro corazón día a día se va preparando no para las circunstancias difíciles, sino simplemente para estar a esas alturas, porque cada día somos enseñados, cada día aprendemos cosas nuevas, cosas que nos van fortaleciendo y que de alguna manera siempre debemos de dar una respuesta y sobre todo una respuesta que edifique, una respuesta que dé calma, que dé consuelo, no solamente a nosotros mismos, sino también a las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y bueno, el hablar de prepararnos nunca es suficiente. Siempre creemos que nos falta todavía un poco más y buscamos de qué manera buscar algo que complemente lo que ya conocemos. Y eso no está mal, ¿verdad? Yo creo que todos de alguna manera siempre buscamos ser mejores, siempre buscamos el seguirnos preparando de una o de otra manera. Bueno, pues como te comentaba, no solamente lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, sino también lo que esperamos de los demás. Esperamos que los demás nos apoyen, que los demás nos comprendan, que los demás nos den consuelo.
Esperamos que los demás vean nuestra situación como algo tan importante como es para nosotros. Pero aquí el punto es, esperamos de los demás, pero ¿qué esperamos de nosotros mismos? ¿Qué esperamos? ¿Qué respuesta queremos escuchar de nosotros mismos, de ese interior que hay de nosotros? Como te decía, a veces escuchamos alguna circunstancia de alguien que esté pasando por algún momento y nosotros decimos, bueno, yo actuaría de esta manera o yo actuaría de la otra manera. Aunque las circunstancias en las que en algún momento nosotros lleguemos a vivir algo similar o algo igual, pues es muy diferente, ¿verdad? Los escenarios son diferentes, las condiciones también son muy diferentes. Pero, ¿qué tratamos de evitar cuando estamos viviendo una situación o queremos comportarnos a la altura de las circunstancias? Pues queremos evitar aflicciones, queremos evitar también angustia, ¿verdad? Queremos evitar derrota, queremos evitar vergüenza, queremos evitar inclusive violencia. Eso es lo que quisiéramos evitar en cualquier circunstancia. Y sin embargo, a veces eso es a lo que nos enfrentamos. Bueno, ¿cuándo es el momento en que callamos? Nos callamos cuando debemos de hablar o viceversa. Hablamos cuando debemos de callar. ¿Cómo saber en qué momento debemos de hablar o en qué momento debemos de callar? ¿Verdad? Bueno, ¿cuál es esa altura? ¿Cuál es esa altura a la cual queremos referirnos en esta ocasión? Bueno, hoy hemos considerado tres y una es el entendimiento. Yo creo que el poder entender esa circunstancia que estamos viviendo nos va a llevar a esa altura precisamente en la cual debemos de actuar. En el libro de Proverbios, en Proverbios 19:8, nos dice de esta manera: el que posee entendimiento ama su alma. Bueno, pues todos quisiéramos poseer ese entendimiento, ¿verdad? Queremos tener todo, comprender cualquier situación que estemos viviendo, que no nos tome desaprevenidos, que no nos tome por sorpresa, sino que estemos nosotros entendidos en esa situación. Estar a esa altura es tener ese entendimiento para que nuestra alma, podamos nosotros amarla. Recordemos una vez más que nuestra alma es parte de nuestro cuerpo y que en ella están nuestros sentimientos, nuestras emociones, que en ella pues está todas esas circunstancias con las cuales nos relacionamos con los demás. Y amar nuestra alma es tener ese entendimiento, no alterarnos, sino ser comprensivos, ser entendidos para con nosotros mismos y alejarnos precisamente, ¿verdad? De, de esas angustias, de esa violencia que no queremos vivir y que es a lo que muchas veces nos encontramos. Queremos evitar la violencia cuando nosotros mismos a veces somos también violentos con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras palabras, no se diga, ¿verdad? Como te decía, ¿cuándo es cuando debemos de hablar? Pues cuando tenemos entendimiento, ahí es cuando debemos de hablar. Cuando sabemos que vamos a edificar, cuando vamos a llevar palabras que den consuelo, que edifiquen a otras personas. Pero si se trata de acusar, de reprender, pues ahí hay que callar y ser prudentes. ¿En qué momento, verdad? Todos necesitamos corrección, definitivamente. Nuestro Padre Celestial nos corrige porque nos ama y porque no quiere que continuemos con el mismo error. Él nos corrige como padre y todos los padres corrigen a los hijos, ¿verdad? Para que tengamos un entendimiento, para que podamos comprender el momento que estemos pasando. Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Imagínate que estés ante una situación en la que un médico te esté dando algún diagnóstico, pues dice uno, ¿cómo lo entiendo, verdad? ¿Cómo puedo entender que tengo este diagnóstico y que pues
Pudiera ser grave como una gripe tal vez, ¿verdad? Pero si a lo mejor el diagnóstico es bastante difícil para nuestra salud, definitivamente uno no lo entiende. Cae uno en la desesperación, cae uno en la angustia, cae uno inmediatamente, eh, descontrola a uno, ¿verdad? Quisiéramos tener ese control así como que muy tranquilamente uno asumiera y dijera, ah, sí, sí, está bien, me han diagnosticado que soy diabético, todo está muy bien. Pues no, claro que no. Pero es cómo vamos a responder ante esa situación. El entender que debemos de cuidar nuestros alimentos seguramente. Entender que pues a veces son consecuencias, ¿verdad? A lo mejor de una alimentación que no hemos tenido equilibrada, que no hemos tenido saludable, y que eso no significa que ya de por vida vamos a estar así, sino que mejoremos algunas de nuestra alimentación. Muchas veces las situaciones de nuestras enfermedades son ocasionadas, ¿verdad? Por descuidos, sobre todo en la alimentación, en el poco ejercicio que hacemos, a veces el diario vivir, el trabajo, las tareas, tantas cosas que tenemos que hacer al día y descuidamos nuestro cuerpo en hacer ejercicio. Tal vez me digas, bueno, yo conozco algunas personas que dedican horas y horas al ejercicio, pero también se enferman. Pues sí, reitero, yo creo que una cosa es lo balanceado. ¿Qué opinas tú? ¿Verdad? Tener un poco de consideración hacia nuestro propio cuerpo. Físico me refiero, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro cuerpo está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pues que este proverbio que dice que el que posee entendimiento ama su alma, ¿verdad? Se está protegiendo a sí mismo, está teniendo esa sabiduría para que sus sentimientos, sus emociones no sean contagiadas por la angustia, no sean contaminadas por, por las alteraciones que a veces salen de momento, que nosotros mismos a veces nos sorprendemos cómo reaccionamos o cómo actuamos. Muchas veces tratando de justificarnos, acusando a veces hacia los demás, a veces hasta tomando un poquito el ejemplo de un diagnóstico de salud, a veces hasta el mismo médico, ¿verdad? Que queremos encontrar culpables cuando debemos de tener un entendimiento. Es decir, la vida misma ahí está en que nosotros amemos nuestra alma, que la cuidemos, que la resguardemos de todo lo que la pueda alterar. Otro concepto que podemos considerar para estar a esa altura, ¿cuál es esa altura? Es también la humildad. Pareciera que la humildad, pues dice uno, yo soy humilde, yo soy manso, yo soy tranquilo, yo no me altero. Yo veo también por los demás. Bueno, pues también en la palabra de Dios a través del proverbio 22:4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración, es decir, es el pago, es la recompensa de la humildad y del temor de Dios, ¿verdad? A veces el término de humildad lo tenemos mal enfocado y, y no queremos como que el ser humilde es andar a lo mejor vestido de una manera andrajosa, por ejemplo, ¿no? O a veces tenemos el concepto de humilde es que no tenemos valor hacia nosotros mismos. Hay tantas desviaciones hacia la humildad, pero el humilde es el que reconoce que necesita de los demás, es aquel que reconoce que necesita de la búsqueda, de la comunión de Dios, de aquel que reconoce que no somos nada, que realmente la vida pasa tan rápidamente
y es todo lo contrario al soberbio, al orgulloso, al que se enaltece, ¿verdad? Que es prepotente, al contrario, sino que es una persona humilde. ¿Cuántos no queremos tener, verdad, esa honra, esa vida, esas riquezas? eh, y es como pago de esa humildad. Estar a las alturas de las circunstancias es ser humilde, reconociendo que nosotros no tenemos el control de todo, que no somos perfectos en absoluto, sino que somos precisamente muy susceptibles y a veces inclusive hasta débiles para asumir a veces algunas circunstancias. Y el buscar a Dios con ese corazón contrito, con ese corazón en el que reconoce inclusive cuando ha fallado, cuando se ha equivocado, porque a veces no queremos reconocerlo, nos cuesta tanto trabajo. Nuestra carne es la que dice, no me he equivocado, yo estoy bien y no queremos bajarnos, ¿verdad? De ese pedestal, sino que ahí es donde queremos a veces con esa dictadura, con esa dureza en nuestro corazón. Estar a la altura de las circunstancias es tener esa humildad, el reconocer que necesitamos ser humildes. Otra característica para estar a la altura de las circunstancias, además del entendimiento y de la humildad, también es la prudencia. Igualmente, en el libro de Proverbios encontramos esto. En el Proverbio 2:2 nos dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Debemos de inclinar nuestro corazón a la prudencia. Y teniendo, ser atentos, ¿verdad? Como también preceden esto, en el que escuchemos, ¿verdad? Escuchemos antes de actuar, de hablar, inclusive de pensar. ¿Cuántas veces estamos escuchando a alguna persona y nuestra mente ya se está imaginando miles de cosas que nada tienen que ver porque no terminamos de escuchar todo el enunciado, no terminamos de escuchar a la persona? A veces alcanzamos a escuchar un poco de alguna conversación y nosotros ya la completamos. Nosotros mismos ya iniciamos y terminamos la historia a nuestro entender, cuando debemos de ser prudentes, ¿verdad? Debemos de actuar con esa prudencia. Estar a la altura de las circunstancias, entonces es que tomemos esto, el entendimiento, tomemos la humildad, tomemos la prudencia en nuestros actos, en nuestros pensamientos sobre todo. Hoy en Sembrando Palabras de Vida, queremos estar a la altura de las circunstancias. Es decir, que no, muchas veces nos sentimos cortos, como te decía en un principio, o sentimos que no estamos a la talla de las circunstancias. Siempre vamos a estar cuando tengamos ese entendimiento, cuando tengamos la humildad y la prudencia en cualquier momento. No actuar a la defensiva, no actuar porque si no actúo de esta manera, los demás van a creer que soy débil. O si actúo de otra manera, voy a parecer que no tengo carácter. Tengamos entendimiento, seamos humildes y tengamos esa prudencia. A un rey, al vivir siendo rey, teniendo toda la autoridad, teniendo todo un ejército, teniendo pues toda la autoridad y el poder para poder actuar ante cierta circunstancia, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y este rey, una vez que fue nombrado, pues así como fue nombrado, fue destituido por no estar a la altura de las circunstancias. Este rey que debió de ser obediente, debió de haber tomado el tiempo adecuado para esperar el momento correcto, por temor,
porque se dejó llevar, porque quiso quedar bien con los demás, actuó de una manera que no llegó a la altura que se esperaba como rey actuara. Y esto le sucedió al rey Saúl, cuando en algún momento el profeta Samuel le dice, tienes que esperar a que yo llegue a ofrecer el sacrificio, ofrecer a Dios, ¿verdad? Ese sacrificio. No quiso esperar el tiempo adecuado el rey. Él por él mismo quiso actuar, hizo lo que le correspondía al profeta, él lo hizo, él presentó el holocausto porque los días pasaban y no llegaba el profeta Samuel. El ejército, pues sí, sus soldados lo presionaban, lo presionaban, lo presionaban y no tuvo ese entendimiento, no fue humilde, aún siendo rey debía de ser humilde y no quiso hacerlo. No actuó con esa prudencia que como rey debía de haber actuado y eso lo llevó a cometer, pues a actuar de la manera que no se esperaba de un rey sabio, de un rey prudente, de un rey humilde, de un rey entendido, para que en las circunstancias que se le estaban presentando, pues tuviera esa altura. Es decir, a veces pensamos que el actuar a la altura de las circunstancias es actuar con rigidez o con prepotencia o rápidamente y todo es al contrario, ¿verdad? La altura, dice también la palabra nos dice, si quieres ser el primero, hay que ser el último, ¿verdad? También nos dice que en el momento en que decía, anteriormente nos dice la escritura, antes se decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ahora no tomes venganza por ti mismo, sino al que está actuando en contra de ti, pues ora por él, bendícelo. Si te pide una milla, pues dale 2 millas. Si te pide que camines 1 milla, camina 2. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos esa circunstancia, porque no queremos ser humildes, porque la prudencia a veces en nosotros la perdemos, no la traemos y no la queremos sacar. No queremos actuar de esa manera porque creemos que entonces seremos débiles. Pero seremos más fuertes cuando podamos estar a la altura de toda circunstancia. Poner nuestro corazón, nuestro entendimiento, ser humildes y tener esa prudencia, que eso nos va a llevar para poder actuar en cualquier circunstancia, ¿verdad? Alguna situación inmediatamente nos altera, nos saca de control, nos desesperamos, totalmente somos arrebatados, tiende nuestra carne a ser tan arrebatados, a actuar de una manera en que después nos arrepentimos, ¿cierto? A veces expresamos palabras que con el paso ya no de días, ya no de horas, de segundos, nos arrepentimos y decimos, "Ay, ya lo dije". ¿Por qué? Porque no hemos sido entendidos, porque no hemos amado nuestra alma. Todo lo que nos conforma, esas relaciones o nuestra alma es que tiene contacto como te comentaba, nos relacionamos con los demás. Y en eso es donde nosotros sabemos que tenemos ese entendimiento. Si con nosotros mismos no lo tenemos, difícilmente lo vamos a poder ejercer hacia los demás. Y recordemos que no estamos solos, que todos los días necesitamos de los demás. De una o de otra manera, siempre necesitamos de los demás. Sin encontrar ese culpable, ¿verdad? Me recordó en este momento cuando Dios, ¿verdad? Pues le pregunta
Adán y a Eva. Bueno, ¿qué les pasó? ¿Verdad? ¿Quién los engañó? Y entonces inmediatamente Adán le dice, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Inmediatamente el dedo acusador es buscar quién, pero uno no. Nos cuesta trabajo a veces reconocer nuestras propias fallas. Nos cuesta trabajo porque eso nos hace creer que eso nos hace ser personas malas o ser personas que no somos inteligentes o ser personas que fallamos. Todos fallamos realmente. Todos los fallamos. En el camino, todos fallamos, nos equivocamos. Sin embargo, el reconocer o poder identificar en qué hemos fallado y eso es lo que nos hace mejores personas. Eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos da también ánimo y esperanza. Inclusive nos ayuda para poder ayudar también a otras personas que están cerca de nosotros o que en algún momento nos llegamos a encontrar, a conocer en nuestro camino. ¿Cuántas veces no queremos dar un consejo sabio, un consejo que realmente edifique a alguna persona, sobre todo los hijos o sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Que vienen con nosotros, que queremos darles, que no se equivoquen tanto como nosotros a lo mejor nos hemos equivocado. Yo recuerdo los consejos de mi padre, eh, em, o de algunas otras personas mayores que yo, que han querido darme consejo. ¿Por qué? Porque han vivido la circunstancia, porque se equivocaron y a través de un error hallaron, ¿verdad?, sabiduría en esas fallas y nos los dan, nos los expresan para que nosotros no fallemos. ¿Y cuántas veces también no los escuchamos? Queremos vivir nuestros propios errores. Queremos experimentarlo, ¿verdad? Nos dicen, no llegues a tal hora o no llegues después de tal hora porque es peligroso. Y nosotros a veces decimos, no, pues no pasa nada. No conduzcas a cierta velocidad porque puedes tener algún accidente y nosotros, no, ¿qué va a pasar? Yo conduzco muy bien y conozco bien el auto y yo tengo muy buen control. Sí, nosotros podemos tener, a lo mejor manejar prudentemente o correctamente, pero no sabemos si en el camino nos crucemos con alguien que venga en estado de ebriedad o que venga distraído, que traiga el celular y que no se dé cuenta y eso vaya a provocar un accidente con nosotros. Tenemos que ser entendidos, humildes y tenemos que ser prudentes para estar a la altura de toda circunstancia. Ese es el deseo de nosotros, que todos podamos vivir, ¿verdad?, a la altura de cada circunstancia. Y que no lo veamos como que no estamos listos o que no tenemos la talla adecuada para cualquier circunstancia. Yo creo que sí la tenemos en la medida en que podamos tomar y reconsiderar estas palabras en nuestra vida. Si bien las hemos escuchado, ¿verdad? O a veces las reclamamos hacia otros, pero en nosotros mismos es donde tenemos que sembrar esas palabras en nuestra vida, tenemos que considerarlas y no solamente considerarlas, sino también practicarlas, porque en la medida de la práctica es como nosotros las vamos a ir aprendiendo, para que todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan estar en sintonía, integrados, actuar de esa manera íntegra, ¿verdad? Que lo que decimos o lo que pensamos es lo que decimos y también lo que hacemos. Esa sería la conexión adecuada, que no solamente lo pensemos, que no solamente quede en un muy buen pensamiento, en una muy buena intención, sino que conjuntamente sea integral en nuestra persona. Bien, pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa, se nos pasa tan rápido el tiempo, pero estamos muy contentos de estar conectados contigo en donde quiera que estés. Deseamos que esto sea de gran ayuda para tu vida el día de hoy y también que este día sea de gran bendición para ti y para todos los que están cerca de ti. En todo lo que tú hagas, seas prosperado y
Recuerda que tenemos una próxima cita el día viernes. Te esperamos, estaremos muy contentos de poder nuevamente estar unidos a través de estos enlaces. Hasta luego.